Contando el cuento con Ángel Guzmán. De la Virgen del Pueblito es estrenado. El santuario pues solamente es la parte del templo. Lo demás pues es ya la parte del convento, el convento de San Buenaventura, pero lo que es el santuario es solamente la nave del templo. Esa es la que se inaugura el 5 de febrero, que por cierto era domingo en aquella ocasión, y este acontecimiento nos da por resultado las fiestas que hoy en día conocemos. De alguna manera, con el pasar del tiempo se hizo una modificación y se cambian las fiestas a lo que ahora conocemos como carnavales en todo el mundo, porque todos los carnavales se inician una semana antes del miércoles de ceniza, donde hay muchas cosas permisibles, donde pues hay que darle gusto a la carne precisamente, y es antes del recogimiento, antes del periodo cuaresmal. Entonces nuestras fiestas realmente se iniciaron el 5 de febrero, pero en algún momento se cruzaban con el inicio de la cuaresma, quizá que por eso se hizo esa modificación. Y hay una cuestión muy importante: hay muchos espacios vacíos en la historia de las fiestas de febrero. Hay cosas que son imprecisas. Lo que nosotros vemos actualmente tienen sí un porqué, pero para conocer muchas veces la historia del pueblito tenemos que salirnos del pueblito, porque hay veces que pensamos que estamos en una burbuja y que todo lo que hacemos en el pueblito solamente se hace en el pueblito, y no, somos parte de una comunidad. Y empezando por la cuestión de los pueblos otomíes, de origen otomí, y también comenzando por otra situación, que los evangelizadores que llegaron a esa tierra son franciscanos, y los franciscanos no solamente estuvieron en el pueblito, vienen aquí, es cierto, al convento y hacen su formación, pero ellos venían de otras regiones, que es pues la provincia, por ejemplo, de San Pedro y San Pablo de Michoacán, pues abarca Querétaro, Guanajuato y Michoacán, parte de Chihuahua y parte del Paso, Texas. Entonces toda esta cuestión de viajar por todas esas partes, lo que provocó es que muchas de nuestras costumbres que ahora tenemos están íntimamente ligadas a Guanajuato y a Michoacán y parte del norte de nuestro país. Entonces tenemos esa parte de herencia que, repito, las actividades que hacemos no son exclusivas del pueblito, y entonces habrá que ver lo que sucede alrededor. Tan solo aquí, por ejemplo, en San Juan del Llanito también se utilizan las parandes para hacer los intercambios entre las mayordomías, solamente que los elementos cambian, ¿no? Eso sí, hay algunas cuestiones en el pueblito que son exclusivas del pueblito. Bueno, para empezar vamos a analizar esta parte de cuando comienzan las fiestas. Las fiestas se inician con una actividad que se llama el ensayo real. En la Edad Media, antes de que los franciscanos que los conquistadores llegaran aquí, o como quieran llamarle, llegaran a nuestras tierras, en la Edad Media ya se hacían prácticas religiosas, y esas prácticas religiosas eran las octavas. Las octavas más un pregón en algunas fiestas. Las octavas se dividían en octavas, como que eran 8 días de rezar y 8 días de fiesta, pero principalmente a Jesucristo. Era en fiestas importantes como por ejemplo, como los Vía Crucis, por ejemplo, en la Semana Santa, o en la Navidad. Había octavas que estaban dedicadas solamente al nacimiento, por ejemplo, o en el tema de la Semana Santa también había octavas de Pentecostés, había octavas de la Ascensión de Jesucristo, pero solamente estaban dedicadas las octavas a eso. Después se empiezan a dividir las octavas, y también se hacen algunos santos y también algunas actividades religiosas que no son exclusivas de los santos, pero que sí están ligadas a la religión católica. Y en la Edad Media lo que se hacía un pregón de octavas, y en algunas de las octavas que no estaban
propiamente para las actividades, vamos, religiosas dedicadas hacia Jesucristo, hacia el Cristo específicamente. Entonces, esas octavas, esa forma de hacer fiesta a un santo, o a Cristo, o a la Virgen, por ejemplo, entonces, cuando llegan los 12 franciscanos a nuestras tierras, ellos traen ya ese modo de hacer fiesta hacia la cuestión católica, ¿no? Y entonces con estas octavas y con el pregón de octavas se hacía una especie de novena, se hacían 9 días de fiesta. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos en el pueblito, que es muy interesante, que son 8 días reales de fiesta, pero hay un pregón de fiesta que no nos damos cuenta y se llama ensayo real. Realmente las fiestas no comienzan con el ensayo real, las fiestas comienzan con el primer domingo. Entonces, de domingo a domingo son 8 días, son una octava, y el pregón de la octava sería el ensayo real que nosotros hacemos. Y repito, esta forma de hacer estas fiestas litúrgicas y estas fiestas religiosas es una forma que los franciscanos nos traen aquí a nuestra América. Hay que también, voy a estar de repente, hay tanta información de verdad que a veces quisiera uno soltarla de solo golpe y es imposible, y aquí de repente vamos a aparecer series de Netflix que se van a la niñez o se van a la parte adulta, o como película de Iñárritu, ¿no?, que se va saltando capítulos de principio a fin, de principio en medio. Aquí hay una cuestión muy importante con las fiestas de febrero. Obviamente nosotros inconscientemente en el pueblito les llamamos fiestas, no le llamamos, después le dijeron que era la fiesta grande porque pues es una fiestota, ¿no? Pero realmente inconscientemente la gente natural del pueblito les llamamos las fiestas de febrero. Bueno, esta cuestión es de que sí, realmente son muchas fiestas en una sola fiesta, y son fiestas que ahorita vamos a analizar, que coincidían muchas en el mes de febrero, que después las tomaron quizá para que coincidieran con la inauguración del santuario, que pues fue un acontecimiento realmente pues fastuoso, ¿no? Inaugurar el santuario de la Virgen del Pueblito cuando había estado en capillas, o sea, la imagen de la Virgen pues llega en 1532, que realmente no fue en 1532, porque para esas fechas Nicolás de Zamora, que era el doctrinero aquí del Pueblito, ni siquiera estaba ordenado sacerdote. Entonces, 1632. Entonces, 1632 no llega la imagen, llega años después. Pero bueno, ahí algunos escritores fijaron esa fecha. Y entonces, en las fiestas, la mayoría de las fiestas en el mundo, y llámese también incluso en nuestra América prehispánica o precolombina o precautémica, como quieren llamarle, hay muchas fiestas que son de ciclos agrícolas, y su función es agradecer por la cosecha, agradecer por lo que la tierra o la madre tierra nos está dando, o en la cuestión católica, agradecer por lo que Dios nos dio en esa cosecha. Hay 2 periodos importantes que son a finales de año, que son tiempo de cosecha, por ejemplo, del maíz y de otras semillas, pero también el inicio del ciclo agrícola comienza a principios del año, y curiosamente uno de los calendarios mesoamericanos, que es el Xiuhpohualli, que es el calendario solar, inicia en febrero. Hay Fray Bernardino de Sahagún, que fue un franciscano que recopila mucha información de gente, pues ya sacerdotes, todos de los que quedaban en el Imperio Azteca. Dice que una de las veintenas de este calendario Xiuhpohualli, que son 18 de 20 días, nos da los 360 más 5 días de ellos le dicen Nemoteli, que son como de sacrificio, nos da los 365 días solares. Decía que una de las veintenas iniciaba el 2 de febrero.
Entonces, porque iniciaba entonces el ciclo agrícola. Y entonces, el tema, por ejemplo, de las festividades que nosotros hacemos, recordemos que el origen de las corporaciones aquí en el pueblito comienza con una asociación, que es una cofradía, que se funda el 18 de febrero de 1686, que es la cofradía de los naturales, que es de los indios naturales de aquí. Pero vean, la imagen se supone que en 1632 llega. Para 1686 ellos se constituyen oficialmente como cofradía, que eran los que resguardaban a la imagen. Estamos hablando de la imagen original del pueblito, no estamos hablando de la Virgen que ahora es de lo natural, la Tenanchita que le llaman. No, estamos hablando de la imagen natural que Nicolás de Zamora les regaló. Y digo les regaló porque aquí hay dos temas importantes. Primeramente, Nicolás de Zamora va en la noche, quita la imagen hecha de varas y de mantas finas y coloca la imagen de la Purísima Concepción. Entonces en ese momento los indígenas se apropian de la imagen y entonces forman esta asociación, que es esta cofradía de indios. Y entonces esta cofradía, ya desde entonces, antes de 1686, ya venía operando, ya venía cuidando a la imagen. Y dentro de esta organización de la cofradía aparece un personaje importantísimo, que es las mujeres que cuidaban los templos en el México prehispánico, se les llamaba tenanche. La tenanche era algo así como si lo convirtiéramos ahora, sería como una religiosa, pues religiosa casi de clausura, porque estaban exclusivas las mujeres al cuidado de la imagen del templo. Aquí estamos hablando de una pequeña capillita que estaba en las faldas del Gran Puente, la pirámide, y también después cuando se traslada ya acá a la segunda capilla, que es donde está el expanteón, que está ahí cerca a una cuadra del santuario actual. Ellas eran las que cuidaban. Por eso yo siempre he dicho, y aunque me critiquen, las verdaderas tenanches de la corporación son las que cuidan la imagen. Ellas son las tenanches. Ellas sí son las tenanches, porque ese es el origen preciso de su labor para cuidar la imagen. Pero bueno, al rato veremos ese tema también. Bueno, pues entonces toda esta fiesta realmente inicia, repetimos, con el estreno del santuario en febrero, pero se junta con otras fiestas agrícolas que, repito, esta cofradía de indios ya venía haciendo sus fiestas. O sea, ellos ya traían su organización y además ya traían su fiesta organizada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que quizá lo que hicieron es juntar a la cofradía, porque para ese momento además la cofradía era muy rica, tenía mucho dinero, era una cofradía poderosa. Y de alguna manera pues invitan a la cofradía de indios para que participe en la fiesta de inauguración, que es el 5 de febrero de 1736. Dentro de toda la fiesta que pues realmente se hace, participan más corporaciones. Las cofradías en México y en todo el mundo también empezaron a restarles poder, porque también había una situación, por ejemplo, en nuestro México, concretamente, eran tan importantes las cofradías que tan solo en la Ciudad de México para el siglo XVIII ya había 200 cofradías tan solo en la Ciudad de México, tan solo ahí. Y acá en Querétaro empezaron a formarse muchas cofradías. Aquí en el pueblito, una de las más importantes pues era precisamente la cofradía de indios, y en La Cañada y en Santa María Magdalena y en Carrillo, que eran pueblos indígenas, pueblos otomíes, pues también se formaban cofradías que de alguna manera rendían culto a alguna deidad que ellos tenían, algún santo. Y aquí, por ejemplo, la primera cofradía que llegó a México, la primera que se fundó, y que tuvo mucho poder, obviamente fue en Veracruz,
y esa la fundó Hernán Cortés. Hernán Cortés funda, antes de que él conquistara completamente Tenochtitlan, funda la cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción. Esa fue la primer cofradía. Y si se fijan, aquí en el pueblito se funda también la cofradía de la Purísima Concepción. Entonces no estábamos ahí. Yo siempre he dicho que aquí en el pueblito hay un matriarcado religioso y aquí pues lo que diga la mamá es lo importante. Y también en las casas, no sé. Ahí lo que dice la mujer, lo que dice la mamá, eso vale, eso pesa más que lo que dice el papá. Entonces aquí tenemos como un matriarcado, ya como una impronta aquí en nuestro pueblito. Entonces, repito, la cofradía hasta 1686 que ya se conforma, ya venía operando ellos. Solamente el obispo Aguiar y Seijas, el arzobispo, de México, pasa aquí por Querétaro y entonces los legitimiza. Que después, el certificado llegó años después, todavía ellos le dijo, no, pues sí, ya confórmense como cofradía, pero pues realmente la autorización llegó muchos años después, ¿no? Entonces, y entonces el tema del ciclo agrícola, de las fiestas del pueblito, volvemos a esa parte, inicia en febrero. Entonces nuestras fiestas son en febrero. Por eso es que nosotros quizá por ese sentido paseemos lo que la tierra produce por las calles. Solamente en el pueblito antiguamente había 2 calles. El pueblito original no es esta parte de acá. El pueblito original es del santuario hacia la pirámide. Todas las personas que viven ahí son los originarios del pueblito. O sea, no es esta parte. Acá empezaron a llegar y a sentarse en las tierras agrícolas, porque todo esto que vemos acá eran las tierras agrícolas, de aquí, de donde está el jardín, hacia esa parte, hacia el Cerro de Santa Bárbara, o el Cerro de la Mesa, antiguamente llamado así. Entonces, toda la fiesta se concentraba de este lado, las primeras fiestas. Entonces, imagínense toda la población indígena chiquitita, por eso le decían el pueblito, porque era un pueblito muy pequeñito. Entonces, todas las personas, todos los naturales que vivían del santuario hacia el Gran Pueblo, son los que realmente iniciaron con estas fiestas. Y entonces era una fiesta muy pequeñita. Y así fue como comienza realmente pues estas fiestas del pueblito. Y repito, esta corporación, y hago mucho énfasis porque realmente la cofradía de indios fueron los que organizaron toda esa parte importante de la fiesta y el baile y la danza y todo. Obviamente hay que trasladarnos a esa época donde la música era muy diferente a lo que ahora vemos, ¿no? Por supuesto. Pero ya imaginémonos incluso con tambores, con caracoles, ese traslado de la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, porque todavía ya empezaba a llamarse de la Virgen del Pueblito, porque la reconocían precisamente porque estábamos en un pueblecito pequeñito. Pero bueno, ahí comienza toda esta nomenclatura hacia la imagen. Y dentro de esta fiesta, entonces comienza a tener modificaciones y empiezan como a adicionarse cosas para hacer la fiesta más grande. Y entonces empiezan a aparecer, con el pasar del tiempo, las cofradías las desaparecieron. Una de estas, pues, cuando los Borbones dominaban Europa, incluso el papado, empiezan a desaparecer estas cofradías en todo el mundo porque las consideraban como un peligro, porque como eran agrupaciones de personas y que estaban muy solidificadas incluso económicamente, entonces empiezan a desaparecerlas. Y luego después vienen las leyes de reforma y con eso pues prácticamente desaparecen pues las cofradías en nuestro México y en nuestra América. Pero después viene la figura de la corporación. Cuando desaparecen las cofradías, entonces viene la figura de las corporaciones, que prácticamente pues era el mismo tema, ¿eh? O sea, las corporaciones pues era un grupo de personas que de alguna manera tenían cierta afinidad por alguna deidad, por algún santo o hacia la misma Virgen María, de la Virgen de los Naturales, que fue como la segunda parte
de la cofradía de los naturales, de los indígenas, que ya había desaparecido para ese momento. Entonces, esta corporación no pierde su esencia en hacer los ritos que venían siendo. Durante todo el año, si nosotros vemos, hay varios ritos que ellos hacen, la corporación de la mayordomía, la que está compuesta por 12 hombres, que son los mayores, y 12 mujeres, que son las tenanches, y las mandas. Entonces, y repito, las mandas, a mi parecer, creo que son las que fungen más como la labor de la tenanche original. Y bueno, son los que ahorita, son los que menos participan, pero son los que hacen las cosas más vistosas en la fiesta, porque toda la gente dice fiestas de febrero y piensan en el paseo del buey, piensan en el caldo. ¿Por qué? Porque finalmente ellos, cuando se origina esta fiesta, pues quizá eran los más potentados y es a los que les encargan esta parte de la comida. Y entonces ahí les cargaron la mano los que inauguraron el santuario y dijeron, bueno, pues ellos son los que pueden de alguna manera hacer esto. Y son los que hacen todo este ritual de pasear el buey. El paseo del buey, como decíamos, esta es una cuestión agrícola y de agradecimiento. Es una cuestión ritual, por eso al buey se le cuelga los elementos que había aquí en el pueblito en ese momento. O sea, col, todo lo que es los garbanzos, que es una semilla ritual. El garbanzo es una semilla muy resistente. El garbanzo, pues realmente su origen está en la Mesopotamia, después llega con Marco Polo, de alguna manera, entre sus intercambios ahí que hace, lo lleva a Europa, y los franciscanos adoptan esta semilla como una semilla de pobreza, porque además es muy resistente, y esta semilla no la traen a América, y entonces se considera preciso por los franciscanos por ser una semilla como de pobreza y resistente. Entonces, si nosotros vemos el pueblito, cuando son las comidas patronales o de las fiestas del pueblito, y vamos a Tolimán, y vamos a San Miguel de Allende, y vamos a Comonfort, y vamos aquí a San Juan del Llanito, y vamos acá a la sierra, a los pueblitos de la sierra, nos dan garbanzos. O sea, se convirtió en una especie como de semilla ritual y una semilla de convivencia, pero además los grupos otomíes la adoptaron en su momento como una semilla resistente, pero también como una especie de semilla ritual. Entonces el garbanzo se da en todas las comidas en estas regiones, ¿no? Y entonces esto es lo que hace la corporación de la mayordomía, dar de comer al pueblo. Pero primeramente se agradece lo que la tierra produce, paseando al buey, como si yo te llevara una invitación personal también para que vengas a convivir conmigo. No es en su momento, y aquí es una crítica también hacia la gente algunas personas del pueblito, y yo siempre he dicho que cuando no conoces la tradición a fondo, se te hace fácil cambiar cosas o hacer cosas que no son debidas. El hecho de ir corriendo detrás del buey, eso no se debe hacer porque es una cuestión ritual. O sea, lo que estoy haciendo es paseando la carne con la cual vamos a convivir todos, y estoy paseando la comida del próximo día. Entonces es un paseo ritual realmente. Por eso es que se le bendice antes de. Fíjense que en otras regiones, por ejemplo, en Cruz del Palmar, que está aquí en San Miguel de Allende, es el 1 de enero, sí, ¿verdad? 1 de enero se pasea una res, pero aquí en el pueblito, allá, se le lleva a donde están los ancestros. Entonces se le lleva a la capilla que está en el panteón, para decirle a los ancestros que vamos a iniciar la fiesta o que la vamos a terminar. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el pueblito cuando va a iniciar la fiesta? ¿A dónde vamos también, aparte de los templos? Pregunta para los del pueblito. Al panteón. Le tenemos que decir a los ancestros que vamos a continuar con la fiesta y que la fiesta está salvada y que la fiesta va a continuar. Pues tenemos que ir a avisarle. En el tema de Cruz del Palmar, quizá sea un ejemplo de lo que se hacía con el buey, y que quizá
Las únicas que están haciendo eso son las corporaciones de la primera danza, la segunda danza y las inditas. Pero en su momento es una suposición, quizá el buey también lo llevaban al panteón. ¿Por qué? Porque ahí estaban enterrados los ancestros y había que avisarles y decirles que la fiesta tenía que continuar y que la fiesta se iba a realizar y que continuaban con la tradición. Entonces quizá esa parte se perdió aquí en el pueblito. Entonces, repito, se pasea el buey de una forma ritual y al siguiente día pues se reparte el caldo, que incluso mucha gente le atribuye hasta medicinal y está bendito el caldo. Y no se dicen, no sabe igual el caldo que hago en mi casa al caldo que se reparte ahí en el momento. Entonces, y se prepara con la semilla ritual, que es el garbanzo, y se le adiciona lo que la tierra de aquí producía, o sigue produciendo. En algunas, ya son empresas particulares, ¿no? Pero aquí se sembraba mucho por la zanahoria, la col, los chiles, había zonas de sembradío, y es lo que se le colgaba o se le sigue colgando al buey, pero anteriormente pues era lo que la tierra de aquí producía. En otras regiones le cuelgan lo que la tierra local produce. Entonces, no siempre se le cuelga con lo que se le va a comer, sino que lo que la tierra produce. Entonces es una manera de agradecimiento, por lo que la tierra produce. Entonces, repito, el paseo del buey es un paseo ritual. Antiguamente la gente miraba pasar al buey, no iba corriendo atrás del buey. O sea, la gente salía de sus puertas de su casa y miraba pasar al buey. O sea, no andaban corriendo como locos, como en Pamplonada, detrás del buey. Eso no se hacía. Y eso de alguna manera empieza a desvirtuar la tradición, porque no la conocemos. Entonces, como no la conozco, entonces se me hace fácil cambiar muchas cosas. Y eso es peligroso para una tradición. Pero bueno, dentro de esta corporación, la corporación de la mayordomía, prácticamente ellos, repito, son los herederos de la cofradía. Y entonces hay una parte de la fiesta donde comienza el casamiento del pueblo con la imagen de la Virgen de los Naturales. Y entonces es como una especie de, ya voy a pasear lo que te voy a regalar de dote a los papás de la novia, que en este caso ahora son la mayordomía saliente, y la mayordomía nueva son como los novios que ya se van a casar próximamente. Entonces, dentro de esta ritualidad se pasea una pasilla por el pueblo, que es el dulce que se le va a entregar a la mayordomía saliente o la mayordomía vieja, que es lo más correcto decir. Y entonces eso lo vamos a ver también el lunes, que es previo a lo del caldo. Y después vamos a ver el paseo de las parandes. Las parandes son unas tablas enormes que antiguamente se hacían de carrizo, y entonces son 3 parandes, una rosa, una azul y otra morada. La azul es para los mayordomos, la morada para las tenanches, la rosa para las tenanches y la morada para el santuario, porque el santuario más adelante, semanas más adelante, van a fungir como los padrinos de la novia. Y antiguamente en el pueblito, o en muchas regiones de nuestro México, antes de casarse decían, vamos a depositar a la novia, y entonces la llevaban con algún conocido o con el padrino antes de la boda, para que no pasara nada, ¿verdad? Entonces, no, ahora ya no, ya eso ya está descontinuadísimo, ¿no? Pero lo que hace la corporación es, antes de llevársela a la nueva sede, van y la depositan al santuario, porque el santuario es como si fuera el padrino, antes de llevarse al siguiente día la imagen de la Virgen de los Naturales, que no es la Virgen del pueblito, es la Virgen de los Naturales del pueblito, pero no es la imagen de la Virgen del pueblito. Bueno, esa es prácticamente la función de la corporación, y es lo que vamos a ver durante las fiestas. Otra actividad que vamos a ver, obviamente, que son las corporaciones de la primera y segunda danza. Estas corporaciones, de alguna manera, son los niños que prometen, o los papás que prometen que los niños bailen. Porque aquí hay 2 situaciones: o el niño promete, o el papá del niño prometió que el niño va a bailar por un favor recibido hacia la familia o hacia el propio niño.
Y hay muchos niños que pues terminan bailando ya por gusto, ¿no? Y eso lo hacen durante todos los 9 días de la fiesta, comenzando con el ensayo real, que ya habíamos dicho que es el primer día, es el primer sábado, en esta ocasión va a ser el 11 de febrero, y ese día salen con el vestuario con el cual va a ser el vestuario de gala. Entonces es el último ensayo, porque cada danza tiene un lugar de ensayo. Entonces es el último ensayo en su casa, porque después van a venir a bailar frente al santuario en los entablados. Aquí le decimos entablados a las tarimas o a los tapancos, aquí se le llama entablados. Entonces el ensayo real inicia ahí. Entonces estas dos corporaciones de la primera y segunda danza pues son los que participan. Aquí sucede una cuestión para los que no son del pueblito y los que no están acostumbrados al término, decir los de arriba y los de abajo, como si el pueblito estuviera en una pendiente o estuviera en la sierra, no sé. No, aquí son los de arriba y los de abajo. De donde estamos hacia allá son los de arriba, y donde estamos de aquí hacia la pirámide son los de abajo. Entonces los de arriba y los de abajo ahora tienen su propia danza. La primera danza que está con los de abajo y la segunda danza que está con los de arriba. En los años 40, todavía en los 50, se intentó hacer una tercera danza, quizá por problemas que tuvieron con la segunda danza, porque esta se ubicó por la calle Madero, que está hacia el lado de los de arriba. Pero, vamos, los gastos que se tienen que hacer, pues no proliferó esta tercera danza, solamente son 2 danzas. Pero dentro de estas 2 corporaciones, hay 2 danzas que son las danzas más originales que podemos encontrar en el pueblito, que son los flachicos y danza de Baltazares, Apaches y Muerte. Bueno, el tema con los flachicos es una cuestión que no es exclusiva del pueblito. Encontramos flachicos aquí en La Cañada, encontramos flachicos en el estado de Guanajuato, encontramos flachicos aquí en otros municipios como es Pedro Escobedo, encontramos flachicos en el estado de Hidalgo, y ahí ya empiezan a cambiar de nombre entre flachico y chita. Ahí empieza. Aquí hay una situación que el término de la palabra que nos ha puesto de cabeza a muchos, porque no encontramos el de dónde se origina la palabra flachico o flachico. Ha habido muchas teorías, ha habido incluso pues quien ha dicho que la palabra incluso viene del latín flasciare, que es como flagelante, de fraile chico. O sea, cada quien trae una teoría, pero realmente nadie ha acertado como para decir es lo que es esta palabra flachico. Lo que sí, las actividades de estos personajes que traen una máscara de madera y de repente traen una máscara de hule, que la tradicional es una máscara de palo cuchara, que es una madera que se da aquí en los cerros. Cuando volvemos al tema de las octavas, en las octavas había un momento en que había una permisibilidad de parte de la Iglesia Católica en la Edad Media. Esa permisibilidad era como que antes de el recogimiento puedes hacer muchas cosas, o tienes permiso. Y uno de esos permisos o permisibilidad era burlarte de la gente, de quien tú quisieras. Y entonces, en algunas regiones, por ejemplo, en una comunidad que se llama La D, aquí en Pedro Escobedo, los flachicos tienen una misión como más ritual y como más de servicio. Y en cambio aquí en el pueblito tiene una cuestión más de mofa. El flachico se burla de los personajes políticos, se mofa de algún personaje importante en la comunidad, sin que nadie le diga nada, porque tiene esa permisibilidad. El flachico dice versos jocosos, dice versos que pueden... Bueno, ahora de repente dicen algunos ofensivos que eso no es lo tradicional. O sea, la tradición es el ingenio de decirte si estás llenito, si estás flaco, si estás alto, si estás chaparro, o algo dedicado a un verso jocoso a lo que tú haces o a tu actividad. Esto es el flachico, va diciendo versos improvisados. Y aquí en el pueblito
dentro de los mismos flachicos hay un personaje que es como una especie de capataz. Entonces es burlarse de los capataces de las haciendas, es burlarse del personaje político, como decimos, es burlarse de cómo a mí no me dejan ir a las corridas de toros, porque finalmente había espectáculos, por ejemplo, que no se le permitían a la gente común, pero sí a los ricos y a los potentados. Entonces, sí, pues yo me burlo de las corridas de toros. Por eso dentro de la danza hay un momento en que entra un toro para torear. Hay una mesa de apuestas, y para un momento de antes de la independencia las apuestas para los indígenas estaban prohibidas. Entonces hace un personaje como que hace una mesa y entonces apuestan ahí, y hay peleas de gallos en la representación, y después se burlan de la gente chaparrita. Hay una parte donde se burlan de los enanos, por ejemplo. Entonces son piezas que se bailan, pero que también cuando van en la calle sirven para mofarse de la gente común, de la gente del pueblo o de algún político. ¿Sí? Entonces es la parte permisible que viene. Esto viene desde la Edad Media, que después nos lo traen aquí los franciscanos. El tema con los baltazares, traen una máscara de diablo, y aquí viene a colación el tema de los diablos de Baal, de cuando comienzan, por ejemplo, Baal era un dios que pues, era de los cananeos, también en Mesopotamia, pero de alguna manera también se le da ese nombre a uno de los demonios, y el libro de San Cipriano, por ejemplo, narra que Baal comanda muchas legiones de demonios, miles de legiones de demonios, y entonces él es parte de esa legión, y a Baal lo toman en otro texto como ayudante de Lucifer, como ayudante del demonio, del diablo mayor, vamos a decir así. Entonces, si se fijan en la danza, los que no conocen la danza, yo los invito a que la vean diario, la interpretan en los entablados, ya cuando terminan de bailar los niños, diario se interpreta. Entonces, los diablos van ayudando a la muerte, entonces son como los ayudantes también. Entonces, ahí lo que estamos viendo es algo que los franciscanos trajeron, que era el teatro evangelizador. El teatro evangelizador sirvió para enseñarle al indígena qué era el bien y qué era el mal. Y lo que nosotros vemos en esa danza realmente es un teatro evangelizador, interpretado no con palabras, sino con movimientos, porque además el demonio, el diablo durante la danza no habla, el apache tampoco. Gritan, sí, pero no hablan, ninguno habla, ni la muerte habla tampoco, no tiene diálogos para nada, sin embargo, danza. Y entonces, en esta parte de la danza, siempre bailan entre cruzados y en círculos, que son las danzas rituales. Los que saben de danza ritual se van a dar cuenta que son círculos y líneas. Y también, bueno, la danza normal, ¿no? Pero estamos hablando de danzas rituales. Y entonces, el Baltasar es ayudante de la muerte. Cuando están en la pelea, o más bien antes de la pelea, cuando hacen todos los pasos y las danzas, lo que hace el Baltasar es que tienta o trata de tentar al apache, pero el apache lo corre con gritos. Lo corre con gritos y además corre a la muerte. Pero cuando están peleando sucede lo más importante de esa danza. Está peleando el apache con un machete que antes era un palo, se llamaba paloteo. Y el paloteo viene incluso desde la Edad Media. Hay danzas de paloteo todavía en la Europa central, tradicionales, y aquí se hacía el paloteo, también eran palos en lugar de machetes, pero después se cambia a los machetes. Entonces, cuando están peleando, el Baltasar lo que hace es tentar al apache. Quiere decir que en la hora de la muerte el demonio te está tentando todavía. ¿Y qué es lo que hace el apache? Lo corre a gritos. Lo corre a gritos. Entonces, tiene una metáfora. Quiere decir que entonces si tú te dejas tentar por el demonio y no lo corres en la hora de tu muerte, porque tú estás peleando con la muerte, entonces te vas a ir al infierno. ¿Qué pasa entonces cuando termina la pelea? La muerte le gana al apache, porque es una cuestión natural que la muerte gane. Pero ¿qué es lo que hacen los diablos?
en la danza, cargan al apache y van y lo dejan donde están los demás apaches. No se lo llevan donde están los otros diablos, se lo llevan a donde están los otros apaches. Eso quiere decir que entonces el apache ganó y que no sucumbió a la tentación del diablo en la hora de la muerte. Entonces, esa danza es muy bonita, repito, y es una representación teatral y es parte de ese teatro evangelizador que realmente los franciscanos nos trajeron. Bueno, otra corporación, Turco, que es una corporación que hoy en día se ha modificado también, pero que en sus orígenes es representar lo que fueron las cruzadas, representar lo de Carlomagno cuando va y va a conquistar, a recuperar Jerusalén de los otomanos. Obviamente Carlomagno, pues estas cuestiones fueron prácticamente en el siglo VIII, en el 700 y tanto, y representa también un grupo que son los 12 pares de Francia. Los 12 pares de Francia son un grupo muy allegado a Carlomagno y que le ayudan también, una especie de como los caballeros de la mesa redonda, y le ayudan a esta conquista de la Jerusalén. Todo esto se representaba ya en la Edad Media, como ahora decir, vamos a contar los corridos, ¿verdad? De que pasa algo. Y en la Edad Media, de alguna manera, se representaba ya estas batallas que tenían los cristianos con los moros. Y la primera representación que se hizo en México fue en Tlaxcala. Fue una gran representación. Estamos hablando de 1539. Fue la primera representación con una obra teatralizada que se llamó La Conquista de Jerusalén. Y entonces esa representación se hizo tan grande que era la batalla entre moros y cristianos. Obviamente, pues ganaban los cristianos, ¿verdad? Porque lo que querían era enseñarles a los indígenas que pues los cristianos eran los buenos y los demás eran los malos. Yo creo que si contaron la parte de los moros, dirían, no, los malos eran los cristianos, los buenos eran los moros. Bueno, pero acuérdense que la historia pues describe quién gana, ¿no? Entonces, esa fue la primera representación. Después de esa representación se dispersa por todo México. Entonces vemos representaciones de los 12 pares de Francia, de los moros y cristianos, por todo nuestro México. Desde la Costa Chica de Guerrero, ahí Oaxaca, Guerrero, en Morelos hay unas bonitas representaciones, y cerquita de aquí hay una representación en Coroneo. La de Coroneo es de las más apegadas a la que se representaba en la Europa central de los moros y cristianos. ¿Por qué? Porque ahí incluso todavía se siguen representando y se utilizaban arcabuces para simular las batallas, obviamente sin municiones y solamente con pólvora. Y si ustedes van en el mes de octubre a Coroneo, van a ver la representación de las batallas de moros con escopetas, obviamente que no traen municiones, pero traen pólvora. Entonces, esa es la más apegada a lo que realmente eran las batallas traídas en la Edad Media, bueno, ya con la conquista, aquí a nuestro México. Entonces, ¿qué fue lo que origina que también recuerden que los franciscanos llegan de allá hacia acá, no de aquí hacia allá? Entonces, muchas de las costumbres que nosotros tenemos, incluso de los de moros, quizá aquí llegaron ya hasta el siglo XVIII o XIX. Alguien 19, ¿no? 18, 19, y comenzamos nosotros a tener una corporación que representa, y es una cuestión teatral. Es más, si al final alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener ese escrito, con todo gusto, de verdad, con todo gusto se los comparto, me dejan sus correos y les mando los escritos originales de los relatos que están tomados de los primeros relatos de 1521 en España. En 1521 es cuando se publica la primera edición de las batallas de Carlomagno, 1521. Y si alguien al final gusta, con todo gusto me deja sus datos, sus correos, y se los mando, se los comparto, esa información. Bueno, una de las corporaciones más nuevas es la corporación de inditos e inditas. Los indígenas de aquí, con sus vestimentas originales, comienzan a participar en las procesiones, pero no a bailar. Ellos bailaron, o ellas bailaron, cuando se hace el traslado por los relatos en 1736.
pero sin embargo no estaban como compuestas en una asociación, sino hasta 1971, que ahí ahora sí que el mérito es de la señorita Tere Rodríguez, que ella es la que de alguna manera tiene la idea de bailar a la Virgen, pero con los trajes originales de las mujeres en Punto de Cruz del Polito. Y ahí es donde nace realmente esta asociación, y luego después hasta 1997 es cuando se conforman como una corporación ya. Y bueno, pues ellas tienen 24 danzas que son, pues dentro de ellas 20 son originales ya de ellas, y participas en diferentes momentos de la fiesta, pero ellas sí participan diario, toda la semana, al igual que la primera y la segunda danza. Otras de las corporaciones obviamente son las de las ceras, y vuelvo a lo mismo de hace rato. Había fiestas que quizás se conjuntaron para hacerlas coincidir con las fiestas del pueblito. La cuestión de yo ofrecer una cera tiene que ver con la calenda, con la Candelaria, que es en el mes de febrero, y como decíamos hace rato, pues también es el inicio del mes agrícola. Pero también en el 2 de febrero pues se bendicen las velas. Entonces ese es el motivo de ofrecer la cera al santuario, de bendecir las velas. Pues entonces ya después se tomó como unas corporaciones que de alguna manera ofrecían esa cera como una manera de agradecimiento hacia algún milagro realizado, y de esas pues son 5 corporaciones, que son primera cera, segunda cera, tercera, cuarta, quinta, y participan, son los que llegan en peregrinación con sus cirios enormes y llegan al santuario a ofrecer la cera, y eso se hace prácticamente, pues digo, durante los 5 días de la fiesta. Bueno, pues es prácticamente esta parte de las fiestas del pueblito, y quiero compartirles algo muy importante. Por eso siempre he dicho que para comprender que no somos una isla, que no estamos aislados de lo que sucede a nuestro alrededor en cuanto a las tradiciones, es necesario salirnos del mismo pueblito. Y les quiero compartir preciso porque a veces hay algunas controversias en cuanto a la música original de las fiestas. Quiero compartirles estos videos de una fiesta que se hace aquí cerquita, que ahorita ya viene en Semana Santa, que es la fiesta del Señor de Araro en Michoacán, creo que sí, en Michoacán creo. Y también algunas que se hacen en Comonfort, incluso en Durango. Pero yo lo que quiero es que los que no son del pueblito van a decir, pues, bueno, yo lo escucho normal, ¿no? Pero los que somos del pueblito van a identificar inmediatamente la música. Y entonces esta música la interpretan ellos desde hace años en sus fiestas. Bueno, vamos a ver un segundito. Música obviamente del toro, pero fíjense cómo andan personajes con máscara, y también representan como una especie de corrida de toros, mofándose de las corridas de toros. Y eso mismo se hace aquí en el pueblo, pero con el que participa y sale como es uno de los diablos, y la funge como si fuera un toro realmente. Pero la similitud no la podemos negar. Bueno, ella anda el toro ahí simulando pues una especie de corrida o de jaripeo. Bueno, ya porque sí, ya sé lo que quería como tal de este video. Voy a mostrarles ahora otro video. Y repito, esto es la gente del pueblito, los que conocen precisamente la tradición, se van a identificar con esta música. Y esta música, repito, pues no es exclusiva, así como el paseo del buey no es exclusiva de aquí del pueblito. Nada más que pues digo, a veces uno con todo el cariño del mundo uno quisiera, ¿no?, que fuera, pero pues pues no, somos parte de una misma tradición otomí, precisamente. A ver, ya mero llegamos. Les
escuchen la música, sobre todo los que son del Polito, escúchenlo. Y esto es en la fiesta del Señor de Aragón. Tiene sus variantes. Bien, ¿ya lo escucharon, gente del Polito? ¿Quién es del Polito de los que vienen aquí? Son bien poquitos. Bueno, ahora fíjense bien en esta danza que es de la Rinconada en Comonfort. Y estamos en la misma zona indígena. Ahora sí que no nos hemos cambiado. Bueno, ¿ya escucharon, gente del Polito? Sí, díganlo con toda confianza. Ahora nos vamos a ir hasta Durango, fíjense. Y nos vamos a ir a un pueblecito que se llama Guatimapé, Durango. Y desgraciadamente les está pasando lo que aquí ya les estaba pasando con la música. Que ya les pasó a ellos, que ya no tienen quien les toque de manera tradicional. Entonces, ¿qué están haciendo? Utilizando sintetizadores. Y es una lástima, de verdad. Y ya les estaba pasando aquí hace unos años con las Invites. No quiero decir nombres, pero ya no dije. Pero digo, qué lástima, de verdad. O sea, el tambor sí, pero ya la melodía ya no hay quien la toque. Pero escuchen la música, sobre todo gente del pueblito. Y ahí andan los flachicos, miren. Les digo, es una lástima, de verdad. Porque son danzas tradicionales. Bien, yo lo que quería es que escucharan la música porque, repito, de repente pensamos que estamos en una isla y realmente no somos parte de toda una tradición que está a nuestro alrededor y que compartimos pues danzas, compartimos costumbres y que, repito, no estamos solos, no estamos aislados de toda una tradición que está alrededor. Bueno, pues hasta aquí termina mi participación. No sé si hay alguna pregunta que pueda resolverles o agrandarles la duda, no sé si alguien tiene algún comentario también, por supuesto. ¿Cuándo son las danzas? Las danzas de las que estábamos hablando ahorita son todos los días en la noche. Inician aproximadamente a las 10 más o menos. Sí, ya son. Y fíjense que, por ejemplo, en el Polito somos, antiguamente era dos deidades que teníamos aquí antes de que los españoles llegaran, que era la Madre Vieja y el Padre Viejo. Entonces, en el día era el sol.
que era el Padre Viejo, y en la noche todo lo que significaba el sentimiento, la parte, decimos la parte femenina, y entonces todos los sentimientos se demostraban por la noche, en el día no, el día era para el trabajo. Y entonces estas danzas, sin querer, seguimos representándolas en la noche, porque es el sentimiento lo que aflora, y entonces seguimos con esa costumbre aquí en Pueblito, representando esas danzas exclusivamente en la noche. En el día no se representan, y son de las 10 de la noche, empiezan los flachicos, y luego después continúan los baltazares, los apaches y la muerte. No, el jardín no, acá frente al santuario, del 12 al 19. Bueno, jueves y sábado no, porque el jueves y sábado las danzas terminan como a las 3 de la mañana. Entonces, si alguien dice me la quiero aventar el maratón, se pone muy buena ahí la competencia. ¿Alguna otra pregunta? Padre. Antes que nada, pues muchas gracias y muy interesante, sobre todo para quienes no somos de este pueblo en concreto. Pero quisiera yo decir, ¿no será que, por ejemplo, es mucha coincidencia que ciertamente en varios pueblos en donde empezó la evangelización franciscana, casi se parecen mucho las fiestas, ¿no? Sobre todo, como dice usted, las danzas, la música. Yo quisiera pensar que incluso como está dividido por provincias, pues por eso hay esa influencia de música, de danza, de fiesta, que ellos mismos han llevado a donde han estado, o donde han empezado la evangelización. No sé si me equivoque o... Está correctísimo, y lo voy a decir por otra situación. Si se fijan en muchas de las danzas de nuestros pueblos que están cerquita, váyanse a la Cañada, y las danzas de apaches utilizan el tambor y qué otro instrumento, a ver si se han fijado. El violín. Cuando los franciscanos llegan cargados de muchas cosas, pero también traen un instrumento que era el rabel, y el rabel era una especie de violín, que se toca, no se toca así, sino se toca parado como si fuera tololoche, pero es un violín. Y el rabel, ellos traían ese instrumento, y entonces, igual como dice el padre, empiezan pues a enseñar las artes, y entonces por eso ese instrumento en todas estas regiones centrales, incluso en el norte, por ejemplo, con los tarahumaras, se utiliza mucho el violín combinado con los instrumentos locales, que es por ejemplo como el tambor o las chirimías o los caracoles, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto, es correcto. Esa influencia franciscana tuvo mucho que ver en esto. Perdón, Rafa. Yo nada más quiero hacer una precisión, que sí, efectivamente, en varios poblados otomíes, donde hay flashicos, que el vocablo es flashico y sí viene de esa derivación de la flagelación. Vemos en Cruz del Palmar que después de la actuación del flashico normal, después se quitan la camisa y se flagelan en parejas. Igual la misma música en redondo, y se flagelan una vez uno y luego se regresa y le toca al otro. Entonces sí es flashico, no es flachico ni fraichico, como decía ya nuestro amigo el cronista Rogelio Hernández, que él hacía esa cuestión muy personal de él, pero era impropia y nada precisa, y tampoco es como los de la segunda danza, que ahorita publican sus carteles, dicen flachico, no, es flashico, y así está desde la parte baja de acá ¿cómo se llama? De Estado de México, desde Temascalcingo hasta acá, hasta Mialco, y también la parte de Hidalgo, y llegando todo lo que es el río La Laja, desde San Miguel Allende hasta Dolores Hidalgo, sobre las capillas y todo se pronuncia y lo llaman flashico. Tolimán es chitaz. El bolso de chitaz de Zapata. Y aparte el mechudo. Le llaman también unos, le llaman el mechudo. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias por compartir esa información, Rafa. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna
Sí. Con respecto a lo de la danza de los flachicos, decías que es una mofa para lo que en ese momento era permitido hacer. Y nombraste algunos que tal vez algunos los conocemos, como es el baile de los enanos, los cojos, los gallos de pelea, los piojos, la jicotera y los versos. Dentro de esos, no sé si alguno me faltó, porque el flachico hace una... La ardilla ahí no te faltó. La ardilla. ¿Ardilla o la tusa? La tusa, porque se hace la danza pues lleva una secuencia. Entonces, si nada más era esa mi pregunta, si me faltaba alguno, ya dijo que la tusa. La tusa o la ardilla, no mucho también llame ahí, cualquiera de los. Es rotatorio, pues. Luego se la rata también. No, bueno, bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra. Allá, Salvador. Buenas noches, maestro. Antes que nada, reconocer en ti y en todo tu equipo esta gran labor de fomentar y difundir este tipo de pláticas, de diálogos, de enseñanza sobre todo hacia los pobladores de esta región, sobre todo, que es el pueblito, no precisamente a todo el municipio, pero sí a los habitantes de aquí de esta región, porque es un tema que poco a poco con los años, lejos de irse fortaleciendo, como que se va diluyendo, como que se va perdiendo el conocimiento del porqué de las tradiciones. Qué importante de que tengas la iniciativa de exponer estos temas, tanto a los que somos habitantes oriundos de aquí, del pueblito, como a los vecinos y la gente que llega nueva. Porque la verdad que toda la gente que llega se queda sorprendida por el gran cúmulo de tradiciones que existen, y entre más ven, uno más se pregunta, ¿no? ¿Y por qué eso, por qué aquello? Y hay veces que los mismos oriundos de aquí tampoco podemos decir o responder cuando nos preguntan el por qué, pues como dices, porque a veces no nos pensamos, no conocemos, solamente vemos y no investigamos los orígenes. Y qué bueno que hayas creado este espacio y ojalá que se siga difundiendo más, tengas más apoyo de las autoridades, de las mismas corporaciones que participen, que doten un poco más de material para que uno se vaya pensando más. Pues enhorabuena y felicidades por los proyectos, esta medida de estos temas. Con dos preguntas. Una, poco a poco se ha ido perdiendo ya el reconocer o el dicho popular de decir los hinchados. ¿Quiénes son los hinchados? Y los del Coconoy. Hablamos de dos bandos, sin lugar a duda, para los oídos de que hoy nos podrías aportar un poquito en ello. Esa es la primera cosa. Los hinchados y los bandos de Coconoy. Y la otra, ya habías comentado de por qué las mayorías van a pedir permiso al panteón. Y mi pregunta es encaminada a ello: ¿por qué las corporaciones van a las ermitas? Originalmente en el panteón estaba una ermita y la otra era de Santa Bárbara. Entonces era el milón, ¿por qué asistían a esos ermitas? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ahorita vamos acá con otra. Recordamos y repito, el tema de los dos, unos decían hinchados, los aguacateros o choconostre, los de arriba y los de abajo. Y también pues obedecía al tema despectivo, o sea, así como por ejemplo con los tarascos, que no son tarascos sino purépechas, pues es un tema despectivo de repente, ¿no? Y aquí sucedía lo mismo. Incluso el otomí pues realmente no son otomí sino ñañó. También el otomí de repente les resulta un poquito como rasposo a ellos, o nosotros porque somos finalmente, ¿no? Pero igual aquí, o sea, el decir de qué lado está el panteón, de dónde se hinchan los cadáveres, de qué lado hay huertas más grandes y aguacateras. Entonces, exacto, estamos, o sea, aguacateros
pero lo decían en forma despectiva por prietos, porque el aguacate criollo de aquí del pueblito es chico y negro, entonces por eso les llaman aguacateros, o choconostle o coconostle, y acá pues por el tema del panteo. Entonces pero pues es esa pelea interminable de entre los de abajo y los de arriba, y sigue, o sea, si nosotros vamos a las danzas, esa pelea sigue, o sea, ya no es una pelea ni a golpe, no, sino que es una pelea de competencia. Incluso cuando la imagen de los naturales pareciera competencia, a ver quién la pide, si la piden los de arriba o la piden los de abajo. Entonces, no, ya quedó más años acá en los de arriba, no, ya quedó más años en los de abajo, o sea, sigue esa competencia. Y bueno, esa era la respuesta a ese